Ok, entonces, dentro de esta secuencia de la segunda sesión, pues vamos a ir comentando pues esta práctica dentro de la PNL, en cómo también es algo muy significativo, ¿no? En algún momento también de sus vidas podrán ir viendo como que el cambio que es también muy significativo para ustedes en su historia de vida, ¿no? En cómo también hay una relatividad, hay alguna sistematización, en cómo también buscamos aprendizajes, buscamos un camino hacia. Bueno, también aquí entra mucho el humanismo hacia la teoría de la autorrealización, en cómo yo busco la felicidad, en cómo todo es dentro de una responsabilidad colectiva o individual, ¿no? Entonces, pues prácticamente la PNL también va a ir ayudando sobre estos procesos de comunicación en el ámbito de desarrollo humano, ¿no? Entonces, cómo los estímulos también dentro de mi capacidad interior, dentro del exterior, van dándole importancia a todos estos procesos de comunicación. Esta parte también de la PNL nos ayuda como que ir integrando como una capacidad de ir eligiendo, de ir pensando, de ir identificando algún tipo de psicología del cambio, ¿no? Y pues prácticamente ayuda como que a comprender, ayuda también a ir a abarcar el desarrollo humano y cómo podemos ir como que generalizando las capacidades dentro de lo que nos causa interés, dentro de lo que va a ser funcional para con nosotros y nosotras. Y pues prácticamente también va como que admitiendo una capacidad de comprensión en cómo podemos entrenar todo esto. Algo también que causa mucha importancia dentro de la programación neurolingüística es cómo la gente va como que unificándose en mi contexto, pero también cómo la sociedad me va demandando algún tipo de programación, ¿no? En cómo también dentro de esta parte encontramos también resistencia. Hay algunas acciones sociales en las cuales vamos a estar a favor y algunas acciones sociales en las cuales vamos a estar en contra. Entonces, esta parte de la PNL nos va a ayudar como que a ir buscando las alternativas integradoras para poder, sí, aceptar lo que el estímulo social nos lanza, pero dentro de un bienestar que tal vez va a servir mucho en mi contexto individual. Psicológicamente, dentro de esta capacidad, se habla de una capacidad funcional en el cual es muy necesario que todo esto se vaya integrando mucho en la capacidad de análisis y de comprensión de los casos. Esta fundamentación también es algo que nos va a ir como que indagando sobre nuestra secuencia y más que nada nos va a ir como que accediendo a este mapa dentro de nuestro sistema organístico para poder ir comprendiendo toda la secuencia de lo que podamos ir integrando en cada una de las pautas que demos en nuestro transcurso del día. ¿Ok? Otra integración dentro de la programación neurolingüística es que se adapta y también trabaja muy ad hoc con la capacidad cerebral, ¿no? Cuando nosotros hablamos dentro de esta función cerebral, trabajamos mediante un ejercicio de comprensión, de distribución de conocimientos, ¿no? Entonces, pues prácticamente nos ayuda a ir viendo esta capacidad neuronal que es, pues, son algunos aspectos que nos ayudan a mantener como que las conexiones neuronales que nos van dando un grado de referencia hacia lo que podemos hacer o hacia estos impulsos o funciones conscientes o inconscientes que hacemos ante lo que se nos presenta en nuestra vida diaria. Si ya hablamos dentro de esta parte de la programación, que a veces es como una función adaptativa, una función dentro del estímulo y respuesta que vamos a encontrar a nuestro exterior, tiene una relación neurológica muy estratificada con el cerebro. El cerebro es un órgano muy poderoso, es un órgano súper desarrollado y que prácticamente va como que dándonos estas conexiones sinápticas para poder responder hacia lo que el estímulo exterior me esté pidiendo, ¿no? Entonces, en esta parte del órgano cerebral viene la conexión del sistema nervioso central, en donde también tienen que participar nuestros sentidos, ¿no? En donde debemos ir como que equilibrando también nuestros hemisferios cerebrales, en donde también están estos pares craneales, y prácticamente ayudan como que ir dando esta modificación, ¿no?
La característica esencial que tenemos como seres humanos es que tenemos una capacidad de racionalización, ¿no? Pensamos, analizamos, estructuramos y comunicamos, que es lo que prácticamente trabaja la PNL. El cerebro es capaz de ir aprendiendo un simbolismo, de ir modificándose durante todo el desarrollo de vida de la persona y dentro del entorno. Puede ir adquiriendo conceptualizaciones de comunicaciones taxonómicas, de la comunicación verbal o no verbal, independientemente del lenguaje que vaya desarrollando. Puede ir dándole pensamientos y órdenes al cerebro, ¿no? Entonces, algo que tan solo ustedes pueden ir haciendo, pues prácticamente dentro de esta parte que es la programación también neurolingüística, es dentro de la integración de pensamientos. Muchas veces, pues puede pasar esto, ¿no? Que por miedo a, no sé, a presentar alguna exposición, algún trabajo, nosotros nos predisponemos mediante el pensamiento y le ordenamos a nuestro cerebro a que tenga tal vez ansiedad al momento de ejecutar algún trabajo o que tenga miedo al momento de presentar algún trabajo. El cerebro pues prácticamente va a potencializar esto y va a ir programando la respuesta neuronal y obviamente la comunicación que vamos a tener nosotros va a ser miedo, angustia, depresión, tristeza, ¿no? Entonces es algo bien relativo dentro de lo que podemos ir trabajando, ¿no? Entonces aquí también se trata de ir como que ordenándole al cerebro que vaya preparando todos estos elementos químicos dentro de las conexiones sinápticas para que eso no suceda, ¿no? Entonces, algo bien interesante también dentro de la potencialización de la motivación es, si yo me siento seguro de que hice un buen trabajo, pero tal vez, no sé, me programo que va a ser un evaluador que pues, tal vez es muy rígido o es muy observacional, eso va a ir como que anclando una programación de mi organismo, ¿no? Pasa mucho cuando hay una presentación de tema, ¿no? Inclusive a nosotros como docentes, pues a veces sí nos gana, ya sea que estemos ansiosos por presentar la presentación, o estemos ansiosos o como que deprimidos porque tal vez no sabemos qué vamos a hacer, ¿no? Que esto también es dentro de la calidad, dentro de la vida y de la cotidianidad. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para ordenar todo esto? Pues prácticamente aprendiendo a controlar nuestras conexiones neuronales, a trabajar dentro del organismo cerebral. Dentro de esta parte también potencializar nuestra parte consciente. La plasticidad cerebral también trabaja dentro de estas conexiones neuroquímicas que también están en constante movimiento en nuestra, bueno, inclusive dentro de estos momentos, la plasticidad cerebral está en constante movimiento para poder recepcionar un poquito acerca de esta pequeña clase, ¿no? Entonces, el cerebro va a ir desarrollando pues esta parte de lo que podemos ir descubriendo, de todo lo que nos vaya a servir y prácticamente es como hay que ir potencializando esta parte de nuestro organismo cerebral para poder ir como que generando niveles amplios y extraordinarios que nos van a ir dando una seguridad estratificada, ¿no? Esta parte del cerebro también va a ir activando cuestiones parciales dentro de estas capacidades neuroquímicas, ¿no? Y pues prácticamente los hemisferios cerebrales también van trabajando dentro de una imagen que nos van a dar un tipo de comportamiento. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro va a ir cambiando también sistemáticamente algo, ¿no? Entonces es como la capacidad de hablar, no sé, el lenguaje de inglés. Si nosotros aprendemos inglés, nuestro cerebro va a programarse a que ya sabemos hablar inglés, ¿no? Entonces, dentro de la PNL entra esta parte de programación, el cerebro trabaja, ahora lo comunico, ¿no? Entonces, si yo ya aprendí en un curso intensivo de inglés, adquirir este lenguaje, ya lo programamos en nuestro organismo. El cerebro ya lo va recepcionando en estas conexiones neuronales y por ende podemos comunicar el lenguaje del inglés sin ningún problema. Entonces, aquí, pues, organísmicamente el cerebro va planteando y va dando sentido de interpretación, de percepción, ¿no? Los hemisferios también van trabajando. Hay el lado, pues, prácticamente izquierdo es el que trabaja las funciones lógicas. El hemisferio derecho es la que va a ir explotando nuestra capacidad creativa, ¿no?
Entonces, si en algún momento ustedes sienten que son muy racionales, son muy objetivos, son muy lógicos, es porque tienen un poquito más elevado su lado cerebral izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo. Pues tienen una capacidad de sentido crítico, de análisis, tienen una función consciente, pero si del otro lado tienen como que una capacidad creativa más elevada, pues tienen más desarrollado el hemisferio derecho, ¿no? Que hay una capacidad de anticipación, hay una exploración dentro de las emociones, tenemos una visualización dentro de las relaciones espaciales y la imaginación es un poquito más ampliada, ¿no? Entonces, la suma de esta parte también nos da como que una característica esencial de lo que podemos ir implementando dentro de nuestra capacidad como persona. Esta parte también del cerebro nos da como que la capacidad de pensar, de equilibrar estos dos hemisferios y de ir desplazando pues prácticamente buscando nuestras opciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta práctica también nos va dando como que herramientas necesarias para poder adaptarnos a los sistemas que tengamos a nuestro alrededor. ¿Ok? Bien, hasta esta parte, estimados maestros, ¿tienen alguna duda sobre la relación del cerebro con esta parte de la programación neuronal? ¿Cómo comunicamos también acciones de aprendizaje y cómo aperturamos más nuestras opciones mientras más aprendemos? De mi parte no todo claro, profe, muchas gracias. Ok, maestro Gabriel. Las y los demás, aquí, todo hasta aquí, hasta este punto, ¿todo bien? Sí, maestro, todo claro. Okay, maestra Norma, todo bien. maestro Sí, Chaires. profe. Bastante claro. Excelente, Bastante maestro. claro, maestro. Claro. Algo que es muy habitual y que, bueno, esto, bueno, se va a ir reflejado dentro de la actividad final que ustedes van a hacer dentro de la PNL, dentro de su estructura de vida, es cómo van a ir anclando cada una de estas funciones programadas, neuronales y comunicativas en su estilo de vida diaria, ¿no? El cerebro trabaja dentro de este fundamento biológico orgánico, dentro de una capacidad de un modelo médico también, dentro de las relaciones neuropsíquicas, pero también hay una función dentro de la PNL con esta función psicológica, que aquí ya es donde hace rato el maestro Gabriel nos mencionaba sobre esta parte y yo explicaba un poquito de la estructura psíquica de Freud, ¿no? Del ello y yo superior, pero también hay matices en las funciones psicológicas dentro de la PNL, ¿no? Entonces, aquí también se trabaja mucho la percepción de los sentidos y prácticamente en cómo nosotros vamos como generando un impulso acerca de nuestro potencial humano. Con respecto a los pensamientos, a esta parte de lo psicológico, hay algo muy habitualizado y esto también se trabaja mucho en una edad avanzada. Nosotros en esta edad que tenemos al día de hoy, pues ya hemos recorrido una gran etapa de evolución en donde nuestra memoria, el hipocampo va a ir trabajando en algunas funciones programadas, ¿no? Hay algunas personas que se quedan programadas con algunos aspectos tradicionales, personas que van aprendiendo en la actualidad y van programando con sus cuestiones actuales, en donde pues prácticamente la memoria, el hipocampo va trabajando sobre estos procesos de entrada, ¿no? Va empezando a elaborar y ir procesando la información para que en algún momento se vaya utilizando de una manera determinada. Por este acto, la parte de la psicología empieza a trabajar con esta parte de ir manejando nuestros pensamientos lógicos, cognitivos, racionales, para poder pues prácticamente resolver algunas situaciones dentro de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, si el pensamiento que tenemos dentro de nuestra psicología es positiva o es negativa, pues va a ir como que integrando una capacidad de análisis. Yo hace rato anclaba mucho esta parte de técnicas de sensibilización recordando la infancia. Aquí entra mucho el ente psicológico. Si yo tuve un buen desarrollo en mi infancia, tuve seguridad de papá y mamá, pues puede que sea algo relativo a un buen desarrollo infantil en esa etapa. Ahora, en mi edad adulta, si yo adquirí esta seguridad, pues programé eso durante mi desarrollo de vida y en mi edad adulta, pues no voy a tener inconvenientes, ¿no? O puede pasar que tal vez si tuve una infancia con ausencia de papá o de mamá, pero también pude ir jerarquizando como que esta parte de mi capacidad de seguridad en una edad adulta, ¿no?
Entonces, aquí es prácticamente como el proceso cognitivo, esta parte de lo psicológico entra mucho en el proceso del conocimiento, en cómo yo constantemente voy resolviendo estas situaciones de vida, ¿no? Si mis pensamientos son positivos o negativos, pues voy a ir viendo qué es lo que se me va a hacer más fácil, ¿no? Hay un estereotipo muy general dentro de esta parte del género, en donde empiezan a decir y empiezan a como que a interpretar también la capacidad del ser hombre, del ser mujer, ¿no? Y el pensamiento tradicional dentro de lo psicológico era de cuando éramos pequeños, siendo hombres no nos permitían expresar emociones, siendo mujeres sí, ¿no? Entonces, si empezamos como que a virtualizar y a programar cada una de estas partes en la actualidad, pues nos vamos a dar cuenta que tal vez en algún momento se nos va a dificultar, si soy hombre y crecí con este estereotipo general de género, se me va a dificultar tal vez llorar, emitirse emociones o estar en esta imagen rígida. Y si soy mujer, se me va a complicar un poquito tal vez reservarme a mis emociones, reservarme a mis sentimientos, ¿no? Entonces, algo también dentro de esto es que prácticamente nos va abonando a una evolución personal. E inclusive ahora está muy potencializado toda esta parte de ir como que indagando sobre nuestro estado de día, en cómo podemos ir implementando, cómo podemos ir generando los entusiasmo, cómo también buscar mecanismos para el estudio, cómo podemos abrazar, cómo podemos ir pues prácticamente construyendo cosas nuevas para crear algo nuevo y ir disfrutando cada una de nuestras facetas, ¿no? Entonces, hasta este punto, pues es también muy relativo como que ir revisándonos, ir revisando qué es lo que se me dificulta, por qué se me dificulta, y ir viendo si en algún momento yo fui programando algo para poder sentirme dentro de esta parte consciente, incómoda o incómodo, o tal vez me sienta yo muy cómodo con esto, ¿no? Pero prácticamente ir viendo como que esta parte de las oportunidades, la secuencia de lo que hemos creado, y cómo hemos desarrollado mediante esta parte psicológica resultados de expresión dentro de la referencia del aprendizaje que tuvimos tal vez en nuestro desarrollo de vida. Aquí también la psicología entra en un marco teórico muy conceptualizado, en el cual se van realizando como que cuestiones conscientes con papá, con mamá, con los maestros, con las personas adultas, de nosotros como docentes frente al grupo, con los estudiantes, ¿no? Y cómo todo esto se va avanzando, va construyendo un campo de acción social de manera externa e interna, ¿no? Aunado a esto también el proceso cultural. Entonces, independientemente de todo esto, es necesariamente ir como que organizando nuestras ideas, marcando un ente biológico, ¿no? Y en tanto a todo esto, pues también como que ir determinando todo aquello de la direccionalidad que vamos a ir implementando dentro de nuestra función como personas. Algo también dentro de la calidad cognitiva es que vamos construyendo una mirada dentro de la capacidad sociocultural, dentro de nuestra capacidad interpersonal e inclusive para nuestro bienestar dentro de la capacidad mental, hay que ir evitando algunas construcciones de aprendizaje. Hay una parte que también es muy interesante dentro de esta parte cultural que también afecta mucho la capacidad psicológica y aquí también trabaja mucho la PNL, que son esta parte de las demandas, ¿no? De las demandas sociales, de algunas acciones de lo que debo hacer, ¿no? Entonces, eso también a veces son limitantes dentro de las consideraciones sociales que van a ir como que, pues prácticamente abonando a una responsabilidad de la persona, ¿no? Entonces, aquí también nos queda mucho el trabajo dentro de la programación, de ir revisando si estoy en el lugar en el cual debo de estar, si me siento bien dentro de lo que estoy haciendo en estos momentos, ¿no? Y cómo esto también da resultados positivos para poder implementar una capacidad de análisis acerca de lo que puedo ir implementando con esta parte de lo que yo voy relacionando. En esta parte también de lo que podemos ir generando es que dentro de la capacidad social y cultural muchas veces se implementan algunos mandatos, ¿no? Alguna secuencia de lo que debemos o no hacer, que también es algo muy relativo a ir como que interpretándolo y ir viendo cómo todo se va también programando y cómo en su momento también podemos aludir a crear una cosa nueva, ¿no?
Entonces, dentro de este punto, inclusive dentro de esta actualidad, es como que ir viendo qué habilidades de pensamiento tienen ustedes, cómo analizan las cosas, cómo es su tipo de comportamiento, cómo han llevado inclusive la situación ante alguna adversidad que les haya como que causado mucho ruido, tal vez en estos momentos, tal vez en un pasado, ¿no? Y cómo pueden aprender dentro de ese mismo instante a ir corrigiendo algunos campos de acción. Por eso también entra como que esta parte de la resiliencia, que es un tema también muy del ser resiliente, nos ayuda como que ir viendo dentro del conflicto, sacar un lado positivo para también encaminar alguna potencialidad dentro de lo que podemos hacer como seres humanos, ¿no? Entonces, aquí también dentro de lo psicológico podemos ir trabajando imágenes que nos van a dar subjetivamente información para poder accionarnos en algún determinado momento. Entonces, esto tiene que ver mucho con todos los modelos que tenemos, todo lo que podemos ir implementando dentro de estas combinaciones dentro de la sensopercepción, dentro de todos los tipos de escenarios sociales que también tenemos, dentro de las variaciones objetivas que también podemos desarrollar. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente por eso justo para poder ir aplicando esta parte de la guía metodológica que ustedes puedan integrar dentro de su programación neurolingüística, está cada uno de estos escenarios sociales, ¿ok? Está la función de ser alumnos, de ser maestros, de ser papá, de ser amigo, de ser pareja, de ser una persona dentro de la sociedad y cómo podemos ir descubriendo nuestro potencial dentro de cada uno de estos escenarios para poder ir reflexionando sobre las situaciones que se nos vayan encaminando, ¿no? Entonces, aquí también es como que ir integrando mucho dentro de la psicología las cuestiones valiosas de nuestra vida, y cómo realmente vamos adquiriendo cuestiones que son de mucha importancia para que en su momento podamos aplicarlo dentro de una capacidad fija, dentro de una función que nos dé como que una atención dentro de las personas que tenemos a nuestro alrededor, y cómo podemos ir hablando dentro de esta profundidad interdisciplinaria que también nos ayuda como que ir abonando esta parte de lo que podemos ir construyendo como personas, ¿no? Entonces, ir retomando mucho esta cuestión dentro de la PNL, pues nos da como que esta potencialidad, también nos enmarca de que no hay límites y que prácticamente podemos ir transfiriendo también estos conocimientos, toda esta función dentro de la comunicación como una parte importante en el cual vamos implementando secuencias de aprendizaje, ¿no? Inclusive en esta parte de los momentos difíciles, en los momentos de adquisición de comunicación, también nos da como que una buena fundamentación para poder proyectar y ejecutar algunas cuestiones dentro de la programación neurolingüística que identifico en mi persona, ¿no? Entonces, aquí también es algo bien relativo, ¿no? Dentro del ente biopsicosocial está cómo también yo puedo hacer algo por alguien, en cómo puedo asegurar una PNL para otra persona, en cómo también puedo ir sintiendo alguna función de empatía, en cómo puedo ir representando una capacidad de comportamiento y cómo también puedo yo influir dentro de un modelo acerca de cómo también las y los demás puedan verme y tomarme de ejemplo. Entonces, tenemos como que esta parte de lo que podemos ir generalizando, podemos ir buscando esta estructura metodológica en el cual nos vamos ayudando, vamos dirigiendo nuestra capacidad individual a poder encontrar su ritmo, a poder encontrar la medida de acción y pues prácticamente en el contexto en el cual se puede ir profundizando y puede ir fluyendo dentro de la espontaneidad en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, estas técnicas neurolingüísticas pues prácticamente nos van a dar solución para los problemas, las adversidades y más que nada van a ir pues prácticamente desarrollando mucho nuestra capacidad de análisis, ¿no? Inclusive ahorita, si yo me pongo a comentar o a ver esta parte del pensamiento lógico o el pensamiento creativo o el pensamiento logístico de cada una y de cada uno de ustedes, pues nos vamos a encontrar de que hay una variedad dentro de este sistema de racionalización, ¿no? Entonces, es necesario pues prácticamente ir como que viendo mi proceso cognitivo para poder ir implementando algunas alternativas para poder ir modificando pues prácticamente pues algunas cuestiones emotivas, algunas cuestiones dentro de mis sensaciones y cómo también poder ir creando algunas funciones pues muy imaginativas y creativas
para poder ir resolviendo, ¿no? Entonces, pues es algo muy interesante dentro de esto. Inclusive es también como que entrar en una responsabilidad de ir como que viendo si estamos satisfechos con lo que estamos haciendo al día de hoy, si tenemos alguna complejidad, si hay algún segmento que pues prácticamente no me está generando un grado de satisfacción, y cómo también puedo ir como que prácticamente anclando en mi imagen consciente todo aquello que me va a servir, ¿no? Y hay una parte también que nos dice que a veces no nos damos cuenta si que somos felices porque prácticamente no lo anclamos en nuestra figura, ¿no? El organismo no lo ha representado y no hemos tenido esa parte dentro de la modificación. ¿Ok? Entonces, dentro de esta normativa, dentro de la capacidad cerebral, pues podemos encontrar que es muy relativo todo el cambio significativo que podemos entrar y también establecer para con esta parte de la práctica de la PNL. Ahora bien, bueno, con esto último dentro de la función psicológica, pues vamos a ir como que dejando un espacio para que me vayan comentando, pues prácticamente cómo ustedes han llevado esta parte de la programación neurolingüística. Tal vez si es como que una parte de un tema que tal vez apenas están explorando, o dentro de la explicación, dentro de la introducción que estamos revisando ahorita, es como que ver también la diversificación social dentro del pensamiento y dentro del ente biológico, de que se han dado cuenta justo en estos momentos con esta pequeña inducción. Entonces, pues sí me gustaría escuchar una o dos participaciones de manera breve, no tan ampliadas, pero que sí vayan remarcando mucho para que podamos accionar esta parte de la programación neurolingüística. Y ya yo les voy a ir enmarcando pues cómo prácticamente también nos programamos, cómo la respuesta cerebral va adquiriendo un mensaje y cómo comunicamos cada una de estas pautas, ¿no? Entonces, inclusive esta parte es muy interesante porque como estamos retomando en esta parte, es ir anclando mucho la Gestalt. Yo sí me sentiría muy a gusto de que alguna o alguno de ustedes me comentara de que se da cuenta, cómo se siente en estos momentos o qué es lo que está pasando por su mente al poder identificar algunos campos de acción dentro de la PNL. Entonces, queda abierto el espacio. A ver, maestro Alfredo. Sí, buenos días a todos, buenos días, maestro. Bueno, considero algo muy interesante con relación a esta materia. La verdad es que sí, en lo particular, sí he investigado al respecto sobre qué es la programación neurolingüística y buscando algún tipo de analogía personal, yo diría que pudiéramos decir que la vida es como una obra de teatro, en la cual nosotros somos los principales actores, y tenemos un público que nos está observando. Si lo hacemos desde esta técnica, bueno, me voy a preocupar por ser uno de los mejores actores, diría yo, ¿no? Tener el mejor argumento, tener la mejor actitud para presentarle a los demás, pero también que tenga yo satisfacción con lo que estoy haciendo en mi trabajo, ¿no? Entonces, desde esta situación podemos decir que bueno, día con día estamos como que cambiando nuestra condición de vida, nuestra forma de pensar, no porque seamos inestables, sino porque la demanda del día con día nos dice precisamente qué hacer, cómo actuar, de qué manera, ¿no? Y yo lo consideraba así. ¿Qué le digo yo a mi cerebro para que me responda ante los diferentes cambios que tengo que hacer? Y ahora en viceversa, ¿qué me dice el cerebro a mí? Si tuviéramos que tener un socio muy específico, pues es nuestro cerebro, ¿no? Nadie más, pudiéramos decir de forma relativa, nos conoce más que nosotros mismos. De repente nos damos la sorpresa a nosotros porque actuamos de una forma distinta a lo que pensamos y a lo que decimos. Entonces, todo es relativo, nada es absoluto. Y de todas formas, la programación neurolingüística justamente hace eso, reprogramar lo que en algún momento no me ha funcionado para que me funcione. Mi cerebro cambia estructuralmente como si fuera un arquitecto, ¿no? Que está construyendo día con día. Y lo que en mi lenguaje considero, pues hace un impacto. Yo diría que las palabras no se las lleva el viento, como se dice comúnmente, ¿no? Sino que las palabras quedan y hacen mella.
Entonces, justamente de ahí la programación neurolingüística va haciendo que reforcemos según necesidades y según aspectos y habilidades que tengamos para poder salir adelante. Es lo que quería comentar, maestro. Ok, perfecto, maestro. Y justo esto es lo relativo. Me gusta mucho cómo ancla esta parte de la obra de teatro, ¿no? Yo hace rato les comentaba de estos escenarios sociales, ¿no? Pues prácticamente vivimos en un escenario en el cual vamos comunicando, vamos programando acciones que tal vez sean de agrado o de desagrado para nosotras y nosotros. Entonces, esta capacidad de análisis y el pensamiento de usted, maestro Alfredo, me parece algo muy asertivo, ¿no? Se centraliza mucho en esta parte dentro de las funciones metodológicas que a veces también programamos y anclamos en nuestra capacidad de análisis. Es muy curioso también ver cómo podemos ir como que construyendo estas representaciones mentales para poder construir o conseguir el objetivo de lo que podemos replantear en nuestro día a día, ¿no? Entonces, algo dentro de la programación es que siempre nos levantamos y pues nos dejamos dentro de la espontaneidad a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso del día, ¿no? En cómo vamos a ir comunicando nuestra energía, en cómo va a ser nuestro rol, en el papel que vamos a jugar, en las diferentes situaciones de horas que vamos a ir representando en ese transcurso del día, ¿no? Entonces la PNL pues tiene una parte muy importante. ¿Por qué? Porque hace rato mencionaba, la PNL no tiene límites. ¿Por qué? Porque justo viene esto que nos menciona este maestro Alfredo, que nos ayuda a reconstruir, nos ayuda a identificar, nos ayuda como que a visualizar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estoy representando y ahora cómo voy mejorando esto, ¿no? Y algo que también es muy interesante, dentro de la obra de teatro, como nosotros vamos a hacer la parte yoica, la parte protagonista, la parte que va a ir como que implementando todo, pues va a buscar siempre como que sobresalir, como que hacer las cosas dentro de una estabilidad. Entonces, aquí también hay como que esta consideración también de hacerlo bien, hacerlo correctamente, ¿no? O inclusive algo que esté bien, a veces lo desplazamos, porque tal vez si es algo bien bueno para mí, pues sea algo malo para las y los demás, ¿no? Entonces también es ahí como muy relativo el cómo podemos ir comunicando cada una de estas consideraciones dentro de la PNL. Muchas gracias, maestro Alfredo. Maestro Cuauhtémoc, Laura. Sí, buenos días, maestro. Bueno, para mí sería algo nuevo o novedoso escuchar esto de la programación neurolingüística. Y la lectura que he estado revisando, a mí me lleva más que nada en el nivel de secundarias técnicas, donde yo estoy trabajando, sobre todo para llevar los procesos de aprendizajes. Ya ves que en secundaria hay diferentes estilos de aprendizaje, pero ahorita tenemos un gran reto en secundaria, es sobre los alumnos de capacidades diferentes, cómo integrarlo a ese proceso de educación, ¿no? Tenemos que buscar las herramientas y para llevarlo a la mano y que se vayan ellos apropiando de un aprendizaje y que les sea significativo para su vida, ¿no? Y a la vez nosotros tenemos que irles construyendo un programa de vida para que ellos puedan desarrollarse ya cuando sean una persona adulta, ¿sí? Pero también en conjunto con los tutores para que ellos trabajen. También en el nivel de secundaria, ahorita viendo todo esto, me sirve también como un mediador entre conflictos que se generan dentro del mismo plantel con los alumnos, entre alumnos o padres y alumnos, para conjuntar tanto los saberes y sus afectividades y sentimientos de los mismos alumnos, ¿no? Eso me está sirviendo a mí ahorita sobre todo, se acaba de presentar un casito ya en la escuela y da la casualidad que donde estaba yo con la lectura, me acordé de un proceso que nos estaban dando ahí como una guía, quién soy, para qué soy, qué espero de la vida, ¿no? Y eso me ayudó para acercarme hacia el alumno y saber cuál era su sentir, ¿no? Y también darle los pequeños apoyos para que él se pueda ir desarrollando, ¿sí? Eso sí me ha servido ahorita lo de la programación neurolingüística, pero más sobre todo con los niños de capacidades diferentes.
Perfecto, maestro Cuauhtémoc. Y en efecto, hay una función dentro de la PNL con educación que nos dice que nunca dejamos de aprender. El aprendizaje es inagotable, ¿no? Entonces, dentro de la PNL como orientadores educativos, pues también trabaja dentro de esta estructuración, ¿no? ¿Qué función tengo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cómo me siento con lo que estoy haciendo? ¿No? Y algo bien interesante dentro de esto es que vamos simbólicamente representando capacidades de bienestar, pero más que nada de apoyo. Y si hablamos de necesidades educativas especiales, es una gama muy interesante también a ir como que remontando, porque hay aspectos de intervención, hay procesos de diagnóstico, hay acompañamiento, se tienen que visualizar técnicas de observación, y el maestro pues es el que va a estar como que muy presente en esta parte, ¿no? Dentro de la observación, va a estar como que muy al pendiente de la personalidad de los estudiantes, va a buscar la metodología para la motivación, para el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, la adquisición de aprendizaje como una función neurolingüística, pues prácticamente va a ayudar en muchos de estos estímulos o contextos pedagógicos a también estar disponibles a ofrecer esta parte del aprendizaje, a ir como ir acompañando a las diferentes circunstancias que se vayan presentando, ¿no? También como docentes debemos de tener estrategias que nos ayuden también como que a ir focalizando nuestro punto de atención y ir entrenando nuestra capacidad emocional, ¿no? Inclusive sería un ejemplo muy radical, ¿no? De decir, un docente frente a un grupo que tal vez no tiene como que una buena asertividad dentro de esta parte, dentro de la programación neurolingüística, y si ve que hay un alumno que no está avanzando progresivamente en el aprendizaje, tal vez quede como que desplazado del grupo o no le dé importancia al grupo, a ese estudiante, ¿no? Entonces, la PNL pues prácticamente nos aterriza en el aquí y en el ahora para decir, no, aquí está pasando algo. Debo de ir cumpliendo algo que pues, prácticamente mi función es el ser docente y mi función es enseñar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a ayudar ahora a ese pequeño o a esa pequeña? ¿Qué función tengo? Es donde ya empezamos a indagar y empezamos como que a conectar las programaciones que yo debo de hacer, en cómo las respuestas de mi cerebro, de mis pensamientos, de mis emociones, deben ir clarificándose para que después podamos comunicarle algo de manera asertiva a ese alumno o alumna, ¿no? Y con eso sentirnos bien, porque prácticamente es lo que debemos ir como que ir desarrollando. Hay una parte dentro de la inteligencia intrapersonal y extrapersonal que también es una fusión dentro de un trabajo colaborativo para poder ir interpretando y analizando cada una de estas secuencias, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, en esta actualidad, pues es sumamente importante trabajar mucho con esta parte de la responsabilidad afectiva, de la responsabilidad emocional, ¿no? Inclusive podemos ver que hay una gran diversificación de género al día de hoy. ¿Y cómo podemos ir como que comunicando todo esto? Y algo que también es muy interesante de ver dentro de esta parte de la PNL es que a veces dentro del contexto social también esto va como que limitando unos campos de acción, ¿no? Es diferente el modo de pensar de las personas que están creciendo dentro de esta generación a la generación anterior y posteriormente a la anterior, ¿no? Entonces, ahora es como nosotros podemos encaminarnos ahí programando estas nuevas armas, nuevas herramientas, nuevas metodologías para sentirme bien y poder comprender también el mundo que esté a mi alrededor, ¿no? Por eso entra mucho en la integración esta de la biopsicosocial para poder ir como que contrastar resultados, también ir vivenciándolos, también en tener esta experiencia subjetiva, que es lo que comentaba hace un momento, para también ir comprendiendo mucho lo relativo que también se puede ir implementando a lo largo de cada una de estas cadenas sociales e interpersonales. ¿Ok? Pues bien, muchas gracias, maestro Cuauhtémoc. En función a necesidades educativas especiales, pues también es un campo explorativo muy importante y la programación neurolingüística también nos acerca mucho a esta visión un poquito más resiliente. No es como que ir retomando esto, pero también potencializando mi capacidad humana para poder ir adquiriendo habilidades y conocimientos que en algún momento me van a generar un tipo de bienestar. ¿Ok? Pues bien, nos vamos a conectar a una tercera sesión ya solo para ir cerrando esta parte de la materia, ¿sale? Para que vayan ingresando al mismo enlace.